Bienvenida a cada uno de ustedes. Es un privilegio esta mañana tener vida y estar en la casa de Dios. Cada uno de nosotros hemos sido llamados por el Señor y Él dice que añadía a su iglesia cada día los que tenían que ser salvos. Vamos a pedir al Señor en esta mañana que nos acompañe en oración y para eso vamos a doblar nuestras rodillas, que sea Él el que nos acompañe. Querido y bondadoso Dios que estás en las alturas de los cielos, queremos darte inmensamente gracias por este día de vida, darte las gracias de manera especial por permitir, Señor, que estemos reunidos en este lugar, hoy que gozamos de libertad, Señor, hoy que podemos hacerlo abiertamente y podemos alabar tu nombre, en cuanto muy pronto será imposible hacerlo, Dios. Queremos rogarte que en esta mañana perdones nuestras maldades y de manera especial, Señor, unjas mis labios, Señor, con un carbón encendido para poder predicar tu palabra y no la mía, Señor, para que sea manifestada, Señor, tu voluntad a través de las Sagradas Escrituras y el Espíritu de profecía. Al desdoblar nuestras rodillas, por favor, Dios, quédate con nosotros, abre nuestros entendimientos, tanto de los que estamos aquí como las personas que están viendo a través de estos medios, Señor, como Facebook y YouTube. Bendice de manera especial, oh Dios, para que podamos abrir el entendimiento y guardar tus verdades para vida eterna. Te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Cada vez que Dios nos llama para que podamos compartir su palabra, Él tiene propósitos y Él nos pone al frente para comunicar un mensaje. Yo estaba orando esta semana y le decía, Señor, ¿qué necesitamos como pueblo? ¿Qué mensaje necesitamos para que sea llevado, Señor, delante de nosotros, a nuestra mente, para ser guardado en nuestro corazón y que podamos, Señor, poner por obra? Dame sabiduría, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo dar? Y recuerdo que estaba estudiando yo esta semana acerca de un personaje que conocemos de Isaías, ¿sí? Y aquí vemos un mensaje que dice, oh Señor, heme aquí, envíame a mí, ¿sí? Nosotros vemos aquí un sofá vacío, ¿no es cierto? Este sofá vemos que es muy cómodo, ¿no es cierto? Que podemos sentarnos para ver la televisión, para ver algún programa de YouTube, si estamos todavía haciendo estas actividades, ¿no? Pero podemos estar con nuestra familia, nuestros hijos, o sea, un rato de disipación o descanso. Pero vemos atrás también que hay un mapa, o los continentes, ¿no es cierto?, en el cual representa el mundo entero. Es nuestro lugar donde nosotros vivimos y donde existimos. Es nuestra única esfera que Dios nos ha puesto, en donde podemos nosotros ser en ayuda para el Señor, o simplemente tener un estado cómodo. Pero vamos a ver la siguiente imagen, qué es lo que sucede aquí. ¿Qué pasa aquí con esta persona? ¿Qué le vemos? Él está, ¿no es cierto?, para tomar una decisión. ¿Sí? Está viendo dónde o qué hacer con el mundo que se encuentra delante de él. Y vemos también que está cargado algo, ¿no es cierto? ¿Sí? Como un equipaje o algo que necesita para poder avanzar en un mensaje. Vamos a abrir nosotros la palabra del Señor y en Isaías 6, 5, 8 dice lo siguiente, pero antes de leer esto de aquí, el pueblo de Israel había entrado en una gran apostasía. El pueblo de Dios se había olvidado de los mandamientos de Dios, en especial del día sábado. Cuando el pueblo de Dios se olvidaba del día de reposo, caía en apostasía. Porque Dios dice, guardaréis mis días sábados para que sea señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy vuestro Dios, que os santifico. ¿No es cierto? Entonces, el Señor nos dice que cuando nosotros guardamos, en especial el día del Señor santificado por Él, nos da el poder para guardar los otros mandamientos. Pero cuando nosotros olvidamos, porque el mandamiento dice, acuérdate, o acordarte haz del día de reposo, del día sábado. Dios nos manda para que no nos olvidemos. El pueblo de Dios había dejado
a un lado este mandamiento. Se había olvidado y había entrado en una gran apostasía. Cuando Isaías estaba yendo, ¿sí?, en el camino para el templo, estaban por ser sitiados por los sirios, pero a él no le impactaba tanto el ser sitiado por los sirios como la maldad que había entrado en el corazón del pueblo de Dios. Imagínense. ¿Saben lo que hacían los sirios? Los sirios eran especialistas en despellejar a las personas, empalarles, ¿sí? Y lo que hacían es se deleitaban de esta manera ellos, ¿sí? Por eso cuando ellos iban a conquistar naciones, era el terror por donde ellos sembraban terror. Pero lo que a él, como dije hace un momento, lo que más le impactaba, o lo que más le hacía que su corazón se estremezca, era la maldad del pueblo de Dios que había desarrollado en su corazón. Cuando él estaba acercándose al pórtico, se alzó el velo y tuvo una visión, y vio en el altar, en la Shekinah, la presencia de Dios. Cuando el profeta vio, ni siquiera el profeta tenía él acceso a ingresar al lugar santísimo. Pero ¿qué nos dice aquí? ¿Quién desea leer, por favor? Entonces dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y solo hacia mí uno de mis serafines. Y voló hacia mí. Ay, verdad. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpia tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Vemos de que él ve una visión y ve de que Dios se encontraba en un lugar santísimo, la presencia, la gloria, la santidad de Dios, que le estremeció y dijo al ver al Santo de Israel: miserable de mí, ¿no? Dijo: muerto soy, porque mis ojos han visto al Rey del cielo, ¿no es cierto? Mis ojos contemplaron al que es santo, al que es magnánimo en santidad. Pero al ver él lo que había acontecido, ¿qué dice? Que él se vio su propia condición. Al verse su propia condición, él era un profeta de Dios, imagínense. Él se creía que estaba bien con Dios. Él creía que el pueblo había pecado y el pueblo se había apartado, y él decía: no, yo estoy bien, yo tengo una relación con Dios. Pero cuando él está pasando por el altar, tiene una visión, una misericordia de Dios, que al compararse no con el hermano extraviado, al compararse no con el hermano que había caído en apostasía, no con el hermano que tal vez estará pisoteando el sábado, o con un hermano que tal vez se encuentre en adulterio, él estaba fijándose en eso, y él se comparaba: no, yo soy profeta, yo recibo revelación de Dios personalmente, su justicia propia. Pero cuando él tuvo la visión de ver al Santo de Israel, los ángeles, hermano, cuando los serafines están en adoración a Dios, lo único que ellos desean es exaltar a Dios. El único deseo que nace a ellos no es verse a ellos o verle al ángel de al lado cómo está adorando a Dios. No, hermanos, dice que su deleite para ellos es solamente darle la gloria a Dios. ¿Cómo será eso, hermanos? Y el pueblo de Dios que ha entrado en una apostasía, y la principal que lleva a la desunión es el fijarnos en los demás. Isaías, siendo un profeta de Dios, hermanos, este profeta que tenía la comunicación directa con el Dios viviente, ¿qué pasaba? Se había enaltecido su corazón y se veía su justicia propia. Pero cuando tuvo esta visión que el Señor le indicó, dijo: mis ojos han visto. ¿Qué dice? Leamos las escrituras. ¿Qué nos dice? Mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Pero más arriba dice, en el versículo 5:
Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. ¿Saben lo que es? Hermanos, cuando Dios aparezca en las nubes de los cielos por segunda vez, ¿sí? Cuando Dios lleva a los salvos y después del milenio regresen, la presencia de Dios, cuando salga la presencia del Señor, que es fuego consumidor, dice que se les consumirá sus ojos en sus cuencas por el fuego abrasador que va a venir. Imagínense, estando en pie, se consumirá el fuego, hermanos. ¿Cómo será la presencia del Señor, hermano? Él sintió la sensación de muerte. Y cuando él se vio comparándose con el Señor, exclamó, muerto soy yo, hombre inmundo de labios. Un profeta, al verse, se dio cuenta que al hablar, el criticar, el verse más que sus hermanos, le hacía un hombre inmundo de labios. Y un pueblo inmundo de labios. Muchas veces nuestro pueblo adventista, el remanente de hoy, anda inventando, ya no sabe qué hablar porque ha perdido el rumbo de la palabra de Dios. Ya no escudriña el espíritu de profecía, no lee la palabra del Señor y anda inventando cualquier cosa. Y Dios dijo que en los últimos tiempos tendrán comezón de oír y se amontonarán gentes conforme a sus concupiscencias para enseñar doctrinas de demonios. Oirán doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, hemos alcanzado aquel tiempo. Y esta visión que nosotros vemos de Isaías, cuando es una analogía del pueblo de Dios hoy, ¿sí? Es una representación del pueblo de Dios. El pueblo del Señor hoy, nosotros como pueblo nos hemos apartado. ¿Cuántas veces hablamos chistes que no son correctos, o hacemos bromas, o simplemente una mirada, hermanos? ¿Sabían que una mirada, como dicen, la mirada mata? ¿Sabían que el Señor, el Dios eterno, cuando Pedro le traicionó, qué mirada le dio? Dice que la mirada que salieron de sus ojos le llevó al arrepentimiento a Pedro y le conmovió su corazón, hermanos. Porque lo que vio es amor. ¿Saben lo que le diga? Señor, yo no te voy a traicionar. Hoy, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos diciéndole, Señor, yo voy a ser fiel en la ley dominical? Señor, yo voy a ser fiel en el momento que hoy estoy. Pero cuando viene la prueba, caemos. ¿Y saben cómo es la forma más fácil de caer? La crítica y el chisme, hermanos. Es una de las cosas que ha invadido a nivel mundial a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Saben por qué? Porque el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas habla cómo fue la caída de Satanás. ¿Cómo empezó? Él empezó llevando cizaña, chismes, y contaminó de ese espíritu a todos los ángeles del cielo que le escucharon, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que la tercera parte. ¿Sabe lo que significa eso? O sea, de 100 millones, 33 millones se fueron al lado de Satanás. ¿Sí? Imagínense. No sabemos el número del cielo, pero dice millares de millares de millones de millones. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando Isaías le dice al Señor y manda una mano invisible y coge un carbón encendido del altar y le pone en sus labios, él comprendió que no estaba capacitado para llevar un ministerio por él mismo. ¿Sí? Él había pensado que él es suficiente para dar un mensaje al pueblo que era inmundo de labios. Pero cuando él reconoció y dijo, muerto soy un hombre inmundo de labios, se dio cuenta de que él tampoco estaba capacitado para las cosas de Dios. Él se vio así. ¿Y saben qué, hermanos? Este carbón encendido que salió y tocó los labios del profeta está dispuesto para cada uno de nosotros. Aquellos que hoy quieran alistarse en las filas del Señor, todo aquel que hoy desee ponerse de parte del Señor, ¿sí?, tendrá la victoria segura. Estamos viviendo momentos terribles, hermanos. Vamos a avanzar, por favor. Dice aquí, agradecemos a Dios de todo corazón porque tenemos una luz preciosa
qué presentar delante de la gente y nos regocijamos porque poseemos para este tiempo un mensaje que es la verdad presente. Las buenas nuevas de Cristo, es nuestra justicia, han proporcionado alivio a muchísimas almas, y Dios dice a su pueblo: seguidme, seguid adelante. Nosotros como pueblo tenemos una luz, una verdad presente, hermanos. Pero vemos cuando Dios le da el mensaje a este hombre y le dice: ¿quién irá por mí? Y él dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando nosotros como instrumentos de Dios nos comparemos con el estándar que es Cristo, cuando nosotros escudriñemos las Sagradas Escrituras y escudriñemos a la luz de las Escrituras nuestro corazón, vamos a darnos cuenta de nuestra condición que tenemos. No nos vamos a comparar con nadie, ¿sí? Nuestro estándar va a ser el Señor de los cielos, el que era amable en gran manera. El deseado de todas las gentes dice: el extremadamente amable. ¿Saben lo que significa eso, hermanos? Pensemos en eso. El extremadamente amable. O sea, era un fanático amable. Se lo llamaríamos así, ¿no? Pero no, eso no es fanatismo. Es el amor de Dios regado en su totalidad a una raza perdida, sin misericordia, que estaba condenada para la perdición eterna. Pero Dios, en su amor, ¿qué hizo? Se revistió de carne para venirnos a salvar a cada uno de los que estamos aquí y de los que están hoy viendo aquí en este mensaje. Hermanos, muchas veces, si te han criticado, si te han visto por debajo del hombro, tampoco caigas en ver a la persona que te juzgó, sino mira a Cristo. Siempre que un hombre tenía, o una mujer, un encuentro con Cristo, que estaban en el suelo, cuando tenían una unión con un espíritu demoníaco, que estaban poseídos, ¿qué pasaba? Eran estremecidos, tratados de ser ahogados, destruidos sus cuerpos, desfigurada su cara, su carne. Muchos de aquellos habían tenido estragos de la lepra, ¿sí? Su mismo aliento era aliento de muerte, hermanos. ¿Cómo es un muerto? ¿Cómo es un perrito cuando pasamos en algún lado? ¿Cómo es el olor? El deseado de todas las gentes dice que aquel hombre que se acercó al Señor y le dijo: Señor, si quieres, ¿puedes sanarme? ¿Sí? Dice que había hecho estragos la lepra en ese hombre, condenado para no ver nunca más a su familia. Todos nosotros estamos así, porque nuestra familia está en los cielos, hermanos. Estamos condenados a una muerte eterna sin Cristo. Pero este hombre que acudió al Señor desfigurado, ¿no? ¿Qué será? Tal vez no tenía parte de su cara, su nariz no tenía, sus deditos ya no tenía, su pierna tal vez se le habrá caído, utilizó por ahí un pedazo de madera, no tenía ropa, porque con esa condición ni siquiera tenía deseos de comer. Lo único que él esperaba era la muerte, pero se enteró de que había un Dios que tenía el poder de salvar. Y las circunstancias, hermanos, que dice el Espíritu de Profecía, que cada paso que daba el Señor no era a la ligera, era planeado, porque tenía una comunión íntima con Dios. Y ese encuentro que tuvo con este hombre, cuando se botó a los pies del Señor y le dijo: Señor, ¿quieres sanarme? Si quieres, puedes sanarme. La gente que le vio, le vio con repugnancia. Muchos salieron despavoridos. Olía a un cadáver, hermanos. Un cadáver que simplemente gritaba la angustia de querer ser sano. Cuando Dios, el Señor Jesucristo, le dice: quiero ser sano, dice la palabra de Dios que al instante fue sanado, hermano. En ese momento. ¡Qué Dios tan maravilloso! El extremadamente amable, hermanos. Que no se puso a pensar cuál fue tu vida, qué es lo que hiciste, por qué pecaste. No, simplemente acudió al clamor de una necesidad de angustia, hermanos. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana podemos estar así, sin darnos cuenta? Como Isaías, sus ropas inmundas, con su justicia propia. Porque la lepra que fue curado de este hombre, sí, que el Señor Jesús tuvo la amabilidad de sanarlo,
Primeramente le dio su sanidad espiritual y le dio su sanidad física. Pero, hermanos, él pudo haber fallecido y levantarse con esperanza cuando Jesús venga por segunda vez. Pero hay una lepra más terrible, dice el Espíritu de Profecía, que es el pecado, hermanos. Así Dios le compara. Entonces, hermanos, tenemos hoy la oportunidad de acercarnos a Dios como estamos y ser capacitados para ser un instrumento poderoso en la mano de Dios, para dar un mensaje que hoy necesitamos dar a viva voz. Queda poco tiempo, no puedo decir un mes, 2 meses, 2 años, 3 años, no, pero comparado al tiempo que ha pasado, ¿sí? Nosotros vemos por los acontecimientos, cómo Dios habla, cómo vemos nosotros por mar, tierra, terremotos, la angustia de la gente por causa del bramido del mar. Antes no se entendía cómo la angustia de la gente por causa del bramido del mar. Ahora entendemos, un tsunami arrasa 200,000, 100,000, 5,000 personas recientemente que pasó el otro mes. Y hermanos, ¿cómo les sorprendió a estas personas? Y nosotros tenemos un mensaje, tenemos la cura para sanar a cuántos que se encuentran con una lepra de estragos de pecado, hermano. Y nosotros, como Isaías, podemos acudir a Cristo y decirle: Señor, heme aquí. Si quieres, puedes limpiarme. El carbón encendido es una limpieza y preparación para dar un mensaje, tanto espiritual, de uno mismo, personal, como para capacitarle al siervo o a un mensajero, dar un mensaje de esperanza. El último mensaje, hermanos. Un mensaje para las iglesias en los nuevos campos. ¿Quién desea dar lectura, por favor? Los predicadores han de presentar plenamente a Cristo, tanto en las iglesias como en los campos nuevos, a fin de que los oyentes obtengan una fe inteligente. Debe enseñarse a la gente que Cristo es su salvación y su justicia. Satanás tiene el premeditado propósito de impedir que las almas crean en Cristo como única esperanza suya, porque la sangre de Cristo, que limpia de todo pecado, obra eficazmente solo en favor de aquellos que creen en su medio. Evangelismo. Los predicadores se han de presentar plenamente a Cristo, tanto en las iglesias como en los campos nuevos, a fin de que los oyentes obtengan una fe inteligente. Debe enseñarse a la gente que Cristo es su salvación y su justicia. Imagínense, hermanos, debemos enseñar lo que deben de hacer para ser salvos, hermanos. El santuario, saber de que tienen hoy un mediador que pueden acercarse para obtener vida eterna, ¿sí? Y ser quitado sus andrajos, hermanos, ser limpiados y ser capacitados. Pero dice que Satanás tiene premeditado el propósito de impedir que las almas crean en Cristo como única esperanza suya, hermanos. ¿Y cómo lo hace? Cuando nos vemos a nosotros, hermanos, cuando muchas veces caemos en diferentes circunstancias. Dios dice en su palabra, en el camino a Cristo, que si nosotros caemos, confesemos nuestro pecado, pero acudamos a Cristo y le digamos, ¿sí?, que nos perdone. Él dice que se deleite en perdonarnos. Cuando te venga esa voz y te diga: tú no eres un pecador, no tienes salvación, y es verdad, soy un pecador, pero Cristo murió por mí. Dios quiere apartar las mentes de la convicción lógica para traerlas a una convicción más profunda, elevada, pura y gloriosa. Muchas veces la lógica humana apagó la luz cuyos claros rayos de Dios quería hacer resplandecer para convencer a los hombres de que el Señor de la naturaleza es digno de toda alabanza y gloria, porque es creador de todas las cosas. Hermanos, el método de Cristo más simple es ver la necesidad de la persona que necesita. Eso hacía el Señor. Los métodos de los hombres siempre complican, pero cuando nosotros seguimos el método, ¿qué hacía Él? Su ministerio mayormente fue sanar y ayudar, hermanos. Pocas veces estuvo en predicación, hermanos, pero la gente, cuando veía de que Él les daba solución a sus problemas de sanidad, espirituales, resucitaba a sus hijos que habían perecido, esa gente era conmovida y era llevada a los pies de Jesús. Inclusive si analizamos lo que hizo Cristo por salvarnos a nosotros, humanamente no tiene lógica,
porque no tenía Él que venir a padecer por algo que nosotros mismos nos buscamos. Siendo Dios, vino a hacerse hombre y padeció todo el sufrimiento, el dolor. Le golpearon, le humillaron, le insultaron, y todo eso hizo por una raza que estaba perdida, caída. Entonces, si le ponemos a analizar humanamente, ni aún eso tendría lógica en un pensar humano, pero es como se entiende solamente a través del amor de Dios, que es algo divino. Muchas veces la lógica humana apagó la luz cuyos claros rayos de Dios querían hacer resplandecer para convencer a los hombres de que el Señor de la naturaleza es digno de toda alabanza y gloria. ¿Quién desea dar lectura, por favor? Algunos predicadores hierran al construir sus sermones enteramente con argumentos. Hay quienes oyen la teoría de la verdad y se sienten impresionados por las pruebas presentadas. Entonces, si Cristo es presentado como Salvador del mundo, la semilla sembrada brotará y dará fruto para la gloria de Dios. Pero a menudo la cruz del Calvario no es presentada a la gente. Puede ser que algunos estén escuchando el último sermón de su vida y la áurea oportunidad sea perdida para siempre. Si Cristo y su amor redentor hubiesen sido proclamados en conexión con la teoría de la verdad, dichas personas podrían haber sido ganadas para Él. Hermanos, dice que muchas predicaciones son basadas en argumentos humanos, hermanos. No tienen palabras de vida. Palabras de vida para vida eterna. Y dice que puede ser que esa persona sea el último sermón de su vida. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No tiene más oportunidad, hermanos. Y nosotros vez tras vez venimos acá a llenarnos de la bendita palabra del Señor. Y podemos nosotros contribuir a dar un mensaje con una verdad certera, una verdad presente, un mensaje que atañe para este tiempo. Dios dice que debemos de alzar nuestra voz en cuello y decir a la casa de Israel su pecado, como Isaías. Pero para poder decir, él primero tuvo que verse su condición, hermanos. Tenemos que ir a los pies de Dios, ¿sí? Y vernos en el espejo de su ley. ¿Cómo estoy? Hermanos, yo estaba leyendo esta mañana que podemos nosotros preparar cualquier forma de predicación. La predicación más elocuente, todo lo que podamos tener a nuestro alcance para llegar a las almas. Pero si nuestra vida no está transformada, sufriremos grande pérdida, hermanos. El predicar la palabra de Dios no nos salva a nosotros si no la vivimos, hermanos. Entonces necesitamos tener una vivencia personal con Dios, un encuentro día tras día con el Señor. Nuestra carne no gusta de las cosas celestiales, pero si nosotros perseveramos y le pedimos al Señor, dice que podemos pedir por medio de la oración un carácter, ¿sí?, semejante al de Cristo, un temperamento semejante al de Jesús. Podemos pedir el Espíritu Santo, podemos pedir todas estas bendiciones y dice que nos será otorgada, nos será dada. ¿Qué bendición, hermanos? Dice también la palabra del Señor, sí, a través de la sierva del Señor, dice que Dios no nos dará nada a no ser por medio de la oración, que es el medio dado del cielo para que nosotros obtengamos las bendiciones, tanto materiales como espirituales. Nos hemos acercado al borde de la Canaán celestial, hermanos. Un paso y somos transformados para vida eterna y nunca más conoceremos muerte. Pero si nos quedamos acá, hermanos, veremos la destrucción de este mundo. Hoy es el llamado de parte de Dios para que nos pongamos y nos alistemos para dar un mensaje de verdad presente. Llamando la atención a las profecías, hermanos. ¿Por qué Dios dejó la palabra de Dios, las profecías? Hoy que vivimos en un mundo místico, un mundo espiritualizado o lleno de espiritismo, ¿sí?, en el cual a la gente le gustan las cosas secretas, las cosas que causan investigación y todo esto. Dios es sabio. Miren, los seguidores de Cristo han de combinarse en un poderoso esfuerzo para llamar la atención del mundo a las profecías de la palabra de Dios que se cumplen rápidamente. Nosotros vemos aquí ciertas imágenes muy conocidas para el pueblo de Dios. La gente
muchas veces trata de saber qué significa la marca de la bestia del 666. Muchos dicen que es un chip que se pondrá en la mano, otro que será el anticristo Bill Gates, otro que es tal o cual persona, y un montón de cosas, ¿sí? Ayer que estaba conversando con una vecina mía, me decía que cuando sea el arrebatamiento, va a venir la gran tribulación y el anticristo, y aquellos van a recibir la marca de la bestia. Yo le dije, ¿sabía usted que la marca de la bestia es el día domingo? Y se quedó así, ¿cómo? Sí, porque el sello de Dios habla en su palabra que es el sábado. ¿Y dónde está? Necesito estudiar con usted, porque en un momento no le puedo explicar. Pero Dios dice que aquellos que se conformen con las enseñanzas de este mundo y vayan practicando las cosas de este mundo, van desarrollando su carácter para ser estampados el sello de la marca de la bestia. Pero aquellos que se conforman, sus caminos o su vida serán preparados para recibir el sello de Dios. Hermanos, ¿cuán poco nos falta, hermanos, para ir a descender a la tumba o para que veamos al Señor venir en las nubes de los cielos? Vemos aquí grandes acontecimientos. Estados Unidos, cómo está hoy trabajando para dar una ley dominical, cómo las mayores iglesias se están uniendo en puntos comunes de doctrina. Hermanos, no es que va a haber una sola religión y todos van a asistir uniditos de la mano a la iglesia. No, hay dos engaños grandes, que son la creencia de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Estos dos puntos va a hacer de que se unan todas las iglesias, todos estos grupos, porque abarca todas las filosofías de todas las religiones, y es una doctrina que gusta el corazón carnal, hermanos. Entonces, una religión que no demande un cambio de vida, sino una religión que le mantenga en la comodidad de este mundo, hermanos. Cuando, hermanos, yo empecé a asistir a esta iglesia aquí, y recuerdo que aquí estaba predicando el pastor O'Neill, y cuando la primera vez que yo le vi predicar era en la mitad del mundo, y yo vi un hermano adelante, y bueno, iba a predicar, estaba con un buzo blanco, recuerdo, sí, un busito blanco y un ternito negro. Y yo me acuerdo cuando empezó a hablar, yo decía entre mí, este hombre tiene el Espíritu de Dios. Porque era un mensaje con poder, hermanos. Un llamado a que cambiemos nuestra vida. Un mensaje de entrega total a Dios, hermanos. Yo decía, este mensaje, ¿cómo puede ser botado al suelo? No tenía una cámara en ese rato, un celular para grabar. Pasó el tiempo y me enteré que estaba asistiendo a una iglesia por acá, cerca de la mitad del mundo. Y empecé a asistir allá. Bueno, y poco tiempo después, en este lugar que